Brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive radio. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen usted. Así que me atreveré a decirle que si no toma en serio lo que le digo, y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. George Gurdjieff. Hola, muy buenos días, amigos. Nosotros somos Verum, el rostro de la verdad. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos dedicamos a hacer cursos y programas personalizados basados en el análisis del rostro, la fisionomía y microexpresiones. Y yo soy Cristina Mencía, ¿me acompaña? Mi nombre es Israel Peña, director de Verum, y así como lo menciona Cris, nosotros somos un equipo de profesionales mexicanos que nos dedicamos a la ciencia de la fisionomía, al análisis del rostro, para descubrir esta personalidad, ¿no?, que tenemos y sobre todo potenciar al individuo. Y vamos a comenzar hoy con un tema que viene muy ad hoc, que es el 2 de noviembre, Día de Muertos, pero también hablamos aquí como es el Día de Brujas. Entonces vamos a platicar un poquito de las brujas, la fisionomía, y por qué tienen esa forma, esa cara, ese cuerpo. Y bueno, pues... Claro, ¿no? Precisamente así como tú lo dices, pues venimos a analizar rostros, ¿no? En este momento lo que vamos a analizar es el rostro de estos personajes míticos que se han creado a través de mucho tiempo y de todas las culturas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el rostro de una bruja, no? Primeramente, para hablar precisamente de una fisionomía tenemos que hablar también del origen, ¿no? Entonces, vámonos un poco hacia el origen, ¿no? Vámonos a la historia. Vámonos a la historia, ajá. Entonces, ¿qué nos dice la historia, no? Estos son grupos de personas que practican ciertos rituales, que tienen ciertas prácticas que se salen de lo convencional, ¿no? De lo tradicional. Ajá, y entonces como todo lo que es diferente es cuestionado, y entonces grupos religiosos de todas las culturas las persiguen, las satanizan ya en un plan ya relacionado con otras cuestiones, y pues finalmente pues las cazan, ¿no? Hay una época donde existieron, está plenamente registrado, y es esta persecución, ¿no? Y no solo esa persecución física, ¿no? También como de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo es la fisionomía de una bruja? ¿Cómo las dibujan? Sí, porque, a ver, nosotros tenemos ahorita un entendimiento de que la bruja es una persona fea, tiene la cara con marcas, una nariz muy grande, muy pronunciada y pues no muy simétrica. Granos. Sí, verrugas. Vamos a hablar un poco de fisionomía. Okay. La fisionomía viene desde la parte china del 2600 antes de nuestra era, con el primer tratado de medicina moderna del emperador amarillo. En este tratado lo que hace el emperador amarillo es leer la expresión facial, leer los componentes del rostro, los rasgos faciales, y con el fin de buscar la salud. Entonces, rostro lo que hace es analizar al individuo, analizar para que estemos sanos, ¿no? Entonces de ahí parte una cuestión de salud. Entonces, en la naturaleza, lo saludable tiende a ser equilibrado, tiende a ser hidratado, tiende a ser simétrico. Incluso, ¿no? Así es, ¿no? Vemos inclusive, ¿no?, que las figuras redondas son las que nos dan más estabilidad. Si nosotros nos acordamos de esta nuestra maestra de primero de kinder, pues, ¿cómo era, no? Miss Lupita, ¿no? Entonces, llena de bolitas en su cara, eso nos habla de una zona emocional muy desarrollada, ¿no? Así es. Su frente igual amplia, entonces, pues muy redondito, ¿no? Muy abrazable, ¿no? Pero qué tan opuesto viene siendo una bruja. Totalmente, ¿no? ¿Cómo la retrata, no? El tema es que la cara chueca ya nos habla de una desproporción
de entrada ya no ves a la persona normal, ¿no? La ves como asimétrica, ya no es el equilibrio, ¿no? Sí, ¿Qué más les ponen a las brujas, no? Pues, esta nariz gigantesca, exacto. sobre todo eso, ¿no? Que es lo que hay varios artículos en los cuales nos documentamos y entonces dicen, pídele a un niño que dibuje a una bruja, ¿no? Y lo más probable es que vaya a dibujar esta silueta. Y sí, una nariz muy pronunciada, ¿no? Una nariz muy pronunciada. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Recordemos que la comunicación en rostro proviene desde el centro del individuo hacia el exterior. Entonces, los rasgos que sean concebidos hacia el interior nos van a hablar de introspección. ¿Qué nos dice el rostro de esta bruja, del arquetipo de esta bruja con esta nariz, ¿no? Pues que está completamente en la introspección, ¿no? Pero ya es un exceso. Porque ¿no? va hacia adentro. Hacia adentro y completamente desproporcionado, ya. Si la nariz lo que nos representa es abrir proyectos, es punta de lanza, es liderazgo, en esto ya es un exceso, ¿no? Es un exceso e inclusive enfermo. ¿Por qué enfermo? Vemos esos granos, ¿no? Estas arrugas. Sí. Y de ahí volvemos al tema chino, ¿no? Como esto todo viene de la energía, de que fluya. De la salud. De la salud. Todos estos granitos o todas estas cuestiones de no circulación se van marcando en la cara, se va marcando en el rostro y eso nos puede definir si hay ciertas enfermedades en algunas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque no está circulando la sangre. Es así de científico y es así de real, ¿no? Entonces todo eso se transmite en la cara. Entonces, ¿cómo dibujan a estos personajes? Pues son personajes enfermos. Sí, incluso, de entrada desproporcionados, ¿no? Vemos estos ojos. Los ojos es la zona emocional, igual con la nariz, ¿no? La zona emocional abarca del entrecejo a donde termina la nariz. Entonces, es nuestra zona empática, ¿no? Es una zona grande. Es una zona, en una bruja. Así es. Entonces, ¿cómo una bruja utiliza esa zona primero para atraer, ¿no? Con el engaño, a través del engaño. Tengo una zona emocional grande, soy empático, me conecto contigo, pero me estoy conectando y tengo los ojos chuecos, ¿no? Me estoy conectando, pero tengo esta nariz desproporcionada, horrenda, desproporcionada y enferma, porque la circulación en mi cuerpo no está bien. Entonces tengo un lunar, una tumoración, una verruga, la sangre no está circulando, no está fluyendo, algo está bloqueando, entonces hay enfermedad, ¿no? Incluso marcan este como deseo de las brujas de ser bonitas y se maquillan o bueno, hacen sus hechizos para verse muy bonitas y esto yo ahorita recordando lo veo mucho en las películas infantiles. Vamos a hablar un poquito, no sé, de la bruja de Blancanieves. Está bien padre ese tema porque también históricamente me parece que es la primera película de Disney. Entonces ahí retratan literal digámoslo en términos jungianos, el arquetipo, pues ¿no? El arquetipo de la bruja. Tal cual como es, la bruja de Blancanieves. Ahí, de hecho estamos hablando de esa bruja. Cómo tiene esa zona emocional que atrae a Blancanieves y sin embargo también en los ojos, ¿no? Los ojos, ¿qué es lo que dicen? Que es la puerta, la ventana del alma, ¿no? Así es. El por qué es que es la ventana del alma es que pues los ojos registran todo y lo guardan en el cerebro, entonces ellos analizan todo, entonces también a través de los ojos podemos analizar si hay enfermedades, si hay desequilibrios emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es estos ojos de las brujas? Sí, no, sí, están hasta torcidos. Chuecos, torcidos. Hay una marca muy peculiar en análisis del rostro que se llama Sampacú. ¿Qué significa Sampacú? Sampacú viene de un término chino y significa literalmente tres blancos. Es decir, nosotros tenemos nuestro ojo, como una avellana, un ojo normal. En el centro está nuestra pupila. Correcto. Y tenemos dos blancos, en el lagrimal y en la parte externa. Ese sería el común denominador de un ojo sano. Vemos dos partes blancas. Vemos dos partes blancas. Sampacú significa tres blancos. Entonces, digamos, la pupila, el ojo, sube y entonces tenemos tres blancos, los dos laterales y el de abajo. Como una lunita. Como una lunita, efectivamente, abajo. Ese rasgo lo provoca nuestro subconsciente como señal de, pues nos está avisando de que el ser humano, de que el individuo está en peligro. Como que un sentimiento de amenaza, que algo viene. A mí me decían es como el sentido arácnido cuando. Y sí, ¿no? Y no es que sea sentido arácnido, es más bien
tu subconsciente, que está desconectado de la contemporaneidad, que está desconectado de toda esta información, él analiza otras cosas. Entonces, Claro. ese subconsciente ya está viendo que hay una persona o hay una situación que te va a llevar al peligro. O tú mismo Ajá. te estás por tu toma de decisiones, que es lo que analizamos el rostro en toma de decisiones. Entonces, puede ser que tú mismo, a través de esa toma de decisiones, te pongas en peligro, ¿no? Entonces, Ok. te avisa el subconsciente y esta marca, el Sampakuyin, que sería los 3 blancos abajo, Con la lunita. con la abajo. lunita abajo, Ajá. es, digamos, beneficioso, ¿no? O sea, todo lo contrario de que es algo malo, no, te está poniendo... Es un aviso. Es un aviso. ¿Y qué tipo de avisos puedes ver aquí? Puede ser un aviso de algo está pasando a mi alrededor, en mi entorno, Recuerda de que... salud. Sí, totalmente. Aquí vamos a analizar el tema en cuestiones abstractas, pero también muy globales, ¿no? Es Así un es. concepto grande, entonces... Esta es una situación, una llamada de atención de que estás en peligro. ¿Cómo estás en peligro? Bueno, tu toma de decisiones ya te llevó a estar en peligro financieramente, puede ser una cuestión, Ok, porque te digo, se extiende, ¿no? Muy bien. Ya te llevó esta situación a tener peligro porque te metiste en una zona que no conocías, ya es físicamente. Una distracción me Una llevó. distracción. O estás pensando en un futuro que no has construido y entonces ya tu subconsciente te dice, tienes Alerta. que alerta. Hay ¿no? una Entonces, amenaza. Ajá, es una amenaza, Ok, es el ok, individuo ujú. se ve amenazado. Entonces, en las brujas no vemos solo el Sampakuyin, que es esta lunita abajo. Sino porque se ve arriba, marcan mucho la parte de arriba. ¿no? Totalmente, totalmente. Ajá. Y en Blancanieves se ve en la bruja, casi se le salen los ojos. Claro, totalmente. Entonces, ahí vemos Sampakuyin, que es la lunita abajo, este Ajá. blanco abajo. Y también vemos Sampakuyan, que es lo mismo, la lunita, pero en la parte de arriba. Ok. ¿Quién tiene Sampakuyan? Charles Manson, este Ok. asesino serial. Vemos las fotos en todas, aunque esté serio o sonriendo, vemos estos ojos ya desorbitados, ¿no? Sí. ¿Y de sí, qué sí, nos sí. hablan este tipo de ojos? Y el Sampakuyin nos ¿Esa alerta, amenaza? Ajá. nos alerta de que hay una amenaza. El Sampakuyin es, tenemos que atacar, ya vamos a defendernos. Ajá. Entonces, en la bruja de Blancanieves, pues tiene estos Sampakuyan completamente desarrollado. La Directo va a atacar. Sin embargo, lo compensa con esta zona emocional tan grande. Entonces Ajá. vemos cómo te envuelve, vemos cómo te engaña, ¿no? Ajá, Cómo te atrapa. cómo el personaje está construido para ser seductor, para atraerte. Entonces vemos esta zona emocional muy desarrollada que en instinto natural nos va a llamar la atención y pues podemos caer. Aquí el tema es analizar el rostro y decir, ok, sí está padre la zona emocional, pero está enferma. Sí. Sí son unos ojos que me están llamando la atención, pero están enfermos. Están a punto de atacar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está no? O sea, sucediendo? y que los ojos te pueden decir si te tienes que hacer para atrás o, Claro. o hacia Sí dónde es, vas. así es como cuando te atacan, ¿no? ¿Qué dice el cuerpo? ¿No huyes o atacas? ¿no? Claro. El tema es... Si te es- quedas ahí, sí, atacar o te vas volando, es. claro. Y a ver, yo tengo entendido que inicialmente las brujas no se les consideraba como unas mujeres feas, ¿no? Incluso fue hasta después representaciones hasta en pinturas, ¿no? Como de Goya, que ya Sí. las hacen feas, desproporcionadas, ¿no? Sí, ahí también nos tenemos que ir como al origen, ¿no? Hablábamos de estas personas que hacen magia, que hacen rituales, en todas las culturas y en todo el planeta, ¿no? Sí, Brujas, en todos lados en todos hay. lados hay. El personaje malo. El tema es eso, ¿no? Que en un inicio no era un personaje malo. Ok. Aquí ya estamos Ajá. descubriendo un poco la realidad, ¿no? Cómo a través de estos dibujos, a través de pinturas y ahora más en la contemporaneidad, a través de películas, Disney Sí. lo retrata como un personaje maligno a la bruja. Ajá. Cuando en origen, pues realmente eran mujeres sanadoras, mujeres que querían ayudar a las personas, que hacían rituales con el cometido como rostro, ¿no? De la salud. De Mujer medicina. Mujer medicina. Ajá, Entonces, pues, ¿qué hacen todas estas instituciones? Pues no le conviene tener este tipo de personalidades, ¿no? Que trabajan con la ciencia, trabajan con la conocimiento. ciencia, trabajan en luz, trabajan con conocimiento, Ujú. sanan personas, las personas son más felices, la armonía no produce capital, la armonía no produce capital. Claro, Entonces más- las sí. instituciones, todas, pues bueno, no todas las que dependen Sí, de ello, algunas instituciones son más fuertes, ¿no? Claro. Ujú. Y entonces, ¿qué hace, no? Pues, por ejemplo, mira, regrésate hace
20 años este juego de video Arcadia, Castlevania, Ajá. que ahora hay una serie muy buena en Sí, la sí, sí. televisión. Sí, he visto algunos capítulos. Sí, El origen, ¿no? Es este personaje femenino sí. que se acerca, guiño, guiño, a la oscuridad Ajá. Sí, para con solicitar. con nada más y nada menos que con Drácula. Con Drácula, ¿no? Ajá, o sea, se acerca a la oscuridad en solicitud de ciencia. Entonces vemos cómo esta persona sacrifica su integridad porque pues va con Drácula, ¿no? Drácula Sí, se sí, la va sí, a comer, sí. ¿no? Y ella es hermosa. Y ella es O hermosa. sea, de la entrada. dibujan de Así una es. manera muy bonita, Ajá. muy linda, incluso es representación del amor casi. Ah, casi, ¿no? eso es muy importante porque como tú dices, la representan físicamente muy hermosa y también éticamente muy hermosa. Los personajes que se juntan con ella, que han recibido su sanación, cuando hablan con Drácula después, ¿no? Que le Sí, dicen, es que sí. tu esposa era muy dulce, tu esposa era la Sí. única que me trató la pierna, tu esposa curaba, tu esposa sí sanaba, ¿no? Sí, incluso ella pide perdón por su, bueno, tendrían que verla, pero Sí. pide perdón. Sí, entonces Por volvemos, otros. ¿no? El origen de esto es que son mujeres grandes, son mujeres creadoras, son mujeres creativas. Desde el origen la mujer es creativa, ¿no? La vida, el hombre no puede procrear por sí Sí, mismo, la sí, mujer sí. tampoco, pero pues digamos es de donde brota vida, ¿no? Entonces, teniendo eso en su naturaleza, pues es creativa en todas partes, hasta inclusive en la cocina, ¿no? Sí. Como de no tener pues poquito ser. Yo me acuerdo de mi abuela que Sí. de lo poco que tenía nos hacía una sopa maravillosa, ¿no? Sí, Entonces combinaba, creaba, nuevamente, ¿no? Creaba. entonces eso es lo Sí. que vamos. La mujer es un ser creativo, es un ser empoderado en esa creatividad. Entonces toda esta ideología pues se va creando para controlar esa creatividad, ¿no? Para Amarrarla. amarrarla tal Apagarla, cual, ¿no? claro, Apagarla, claro. extinguirla, ¿no? Extinguirla, Sobre todo sí. eso, ¿no? Que no buscan negociar. Estas instituciones no dicen, como lo vemos en Castlevania, ¿no? Cuando llegan con la chica le dicen, es que he visto cosas del demonio. No, no son Ajá, cosas del sí, demonio, es un algo, vaso, ajá. es un vaso de precipitados Sí. y estoy hirviendo mi té. Sí, tenía hierbas, es que era tenía hierbas, natural, porque es ajá. del árbol que estaba aquí afuera y me tomé, Sí. como mi abuela lo hace, ¿no? A ver, Ajá. vete del naranjo y corta unas hojas y hazte Ajá. un té, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora lo hace, hace 100 años lo hubieran quemado, ¿no? Hace más de 100 años. Bueno, interrumpiéndote un poquito, acabo de leer hace poco, en agosto, hace unos meses, en India, todavía se está ahorita trabajando, o bueno, las noticias con que hay cacería de brujas. O sea, es algo todavía siglo reciente, XXI. en Ajá. este mismo año. Sí. Sí, el año pasado, este año están pasando cuestiones así. Y nuevamente, pues ponen la descripción de gente físicamente no atractiva conforme al estándar, ¿no? No De la equilibrada. cultura, no equilibrada. Así es. Regresamos a lo Deforme. mismo. Ajá, O sea, es- volvemos, ¿no? Ajá, ajá. Esta ideología. Entonces, ¿cómo esas instituciones desprestigian a estas mujeres creadoras, a estas mujeres sanadoras? Pues de entrada, con la vista. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Pues vamos a deformarlas, con leyendas, con historias que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esas historias, pues las brujas tienen muchas formas, ¿no? Ujú, sí, les Entre- ponen hasta de animales, Ajá. ¿no? O sea, sí, diferente. Es lo que te quería Ajá. comentar. Por ejemplo, las estrigues. Las estrigues es un tipo de bruja que también Ok. existen en las fábulas. Ajá. Son estas mujeres aladas, Ujú. porque tienen cuerpo de mujer, se les ve la Ajá. formita de mujer. De mujer, ajá. Sin alas aladas. Ujú. Sin embargo, la cara es como de un búho. Ok. Es como de una Ajá. lechuza. Ajá. Entonces vemos un pico largo Ujú. y ojos saltones, grandes, ¿no? Saltones como Volvemos, ¿no? nuevamente. Como la Ajá, bruja, pero aquí el tema ajá. es que ya es un humanoide, ya no tiene esta figura tan humana como la bruja deforme. Ajá, ajá. No, esta ya es como una lechuza Ajá. con cuerpo de mujer. ¿Y qué nos dicen las leyendas de las brujas, no? Chupan a los niños. Volvemos Ujú. en este tema de peyorativo, de desvirtuar a la bruja, en el tema de que se quiere hacer más bella, cuando ella no quiere hacer más bella, lo que quiere hacer es sanar. Ajá, Y una ajá. persona que sana, per se es bella, per se está saludable. Entonces, ¿qué hacen? Armónica. Armónico, ¿no? Ujú. Como lo retratan en Castlevania, con este Ajá. personaje bello, hermoso, que estaba Sí. equilibrado mentalmente y emocionalmente, ¿no? Ujú. Y representando el amor. La única bondad que pudo encontrar. Drácula. No, incluso Ah, Drácula, bueno, ajá. sí, En su momento. En su momento. Así cuando es. vivió ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen, no? No solo las desvirtúan físicamente, no solo las atacan y las satanizan, ¿no? Sino también en esta cultura de
las fábulas, de Ajá. como ellas están guardando pues quieren esa belleza, cuando la belleza no es la belleza física, la belleza es la belleza de sanar. Eso es lo que busca la bruja, eso es lo que busca la mujer medicina, la belleza a través de la sanación. Que Y aquí- regresamos a los orígenes. Y volvemos al origen, que es el rostro, habla Sí, desde de la el- salud, Sí. desde el 2600, ¿no? O sea, todo regresa. Entonces, ¿qué hacen? Pues las desprestigian con historias de se comen a los niños porque los bebés tienen la sangre, como Drácula tiene la sangre nueva, y ellas en su búsqueda de la eterna juventud, pues entonces llegan como estos personajes alados en la noche, sigilosas, que engañan, Ajá. que te atraen, que están diseñadas para jalarte, para atraerte, Chuparte. para chuparte, cuando no es cierto, ¿no? Cuando lo que ellos buscan sí es esa belleza, pero no esa belleza física. Ellas buscan esa belleza espiritual, esa belleza al sanar, como lo hablábamos, ¿no? Desde un inicio, claro. Así es. Claro. Y ahorita, bueno, en estos días, los disfraces más comunes precisamente son de brujita. Así es. ¿De qué te vas a vestir de brujita? De brujita, ¿no? Así, la escoba, ¿no? Hablemos, por ejemplo, ya vámonos ya más contemporáneos con Goya. Goya, en un grabado, en la serie de los caprichos de Goya, perdón, retrata a las brujas así como las de Siempre, Blancanieves, ya. siempre, ¿no? Ajá, sí. Con esta son emocional desarrollada, los ojos desorbitados, queriéndonos atraer, pero realmente es engaño, ¿no? Esta nariz súper grande, teóricamente abridora Es de como un proyectos, gancho. pero realmente no, es la apariencia, te está engañando, te está Ajá. enganchando, ¿no? Ok, ¿Y sí. qué vemos en la parte de abajo? Una boca muy pequeña. Sí. Recordemos que el individuo que no comunica se enferma. Sí. Y el rostro, desde que nace con el emperador amarillo, de eso habla, de comunicación y de fluir. Entonces, cuando un organismo no fluye, no comunica, se va a enfermar, sea mental o físicamente. El tema es que Correcto. no está equilibrado. Entonces, ¿qué nos muestra esas bocas de las brujas pequeñas? Que no hay comunicación, Claro, que sí. no hablan, que no hablan prácticamente, ¿no? Y no solo eso, vemos labios delgados y apretados. Sí. Eso ya es una microexpresión. Sí, porque Son cuando uno está cursos de enojado, ¿no? Sí. microexpresiones que vamos a ver. Sí, sí, sí. Que también viene siendo el También lenguaje viene siendo corporal. lenguaje corporal y microexpresiones. Sí, Ese es otro sí. curso que damos. Pero sí, ¿qué es lo que significan estos labios apretados? Pues significa ira, significa violencia contenida. Y una violencia contenida crónica, porque a través de la repetición tu rostro ya se formó así. Es un músculo que se desarrolla, entonces es crónico porque ya lo repetiste muchas veces. Ya se te te marca, quedas, ¿no? claro. Inclusive, si ya nos vamos más al detalle, podríamos analizar la textura de esos labios e inclusive el color. ¿Por qué el color? Pues si estoy apretando mis labios todo el tiempo, adentro Sí, de sí. mis labios hay sangre. Sí, es moretones. Recordemos, son moretones. Sí, Ajá. claro, Y claro. entonces se tornan morados. Entonces, oye, o estás comiendo muchísima carne, cuando alguien come mucha carne, los labios se tornan moraditos. Sí, sí, sí. Nuestros labios tendrían que ser rosados. Sí. Para Sí. Eso significa que el Hay colon, salud. hay salud. Ajá, el colon, sí. nuestros intestinos delgado y grueso están sanos, ¿no? Sí, Entonces, sí, la bruja, ¿cómo tiene esos labios morados? Que come carne de niño, ¿no? Entonces todo viene Sí. relacionado, ¿no? Es un personaje que está hecho precisamente para enganchar. Y ahora, si analizamos la zona intelectual, no hay zona intelectual. Al contrario, se está cubriendo. Sí. Si analizamos... Sí, traen su capucha. todo el tiempo. Claro, claro. Entonces, ¿qué hablamos? De que la comunicación es abierta, la comunicación a través de los medios tendría que ser abierta para tener salud. Sí, claro. ¿Qué hace esta bruja? Pues te está diciendo que sí comunica con esta zona emocional excedida, pero está escondiendo su zona intelectual. Entonces, ya en microexpresiones analizaríamos esos puntos, ¿no? Sí, sus movimientos también tienden a ser como bruscos y sí, claro, claro. Todo Ajá, tiene torpes, ¿no? sí, y el mismo tipo de microexpresiones y de movimientos se van mostrando en los mismos personajes. Así es, como se van repitiendo a través de la historia, pues el patrón, ¿no? El patrón de la maldad, el patrón de la bruja. Y ahora la bruja con el caldero, ¿no? Porque cocina Sí, a los claro. niños y se los come para tener esa eterna juventud, que es lo que ella busca cuando dijimos No, que sí. no, que lo que ella busca es la belleza a través de sanar. Claro. ¿Cómo claro. lo retrata Goya todavía, no? Si no solamente las persiguieron, no solamente pues hubo esta cacería por todo Sí. el mundo y en Sí, varias fueron épocas, ¿no? maltratadas. Ajá.
esto persiste y sigue a través de las obras pictóricas, ¿no? Como ahorita que tenemos el arquetipo de la bruja y nosotros lo reconocemos tal cual, ¿no? La bruja de Hablando de su fisionomía. De su fisionomía. Y no solo eso, ¿no? Ya le agregan elementos simbólicos Sí. que todavía hacen más peyorativo a este personaje. Por ejemplo, la escoba. Sí, siempre están volando. Siempre están volando, ¿no? Sin embargo, no es que estén volando, o sea, tú ponte una escoba, no se puede, o sea, el tema era... No es posible. No se puede. No se puede. El tema es, iconográficamente, qué es lo que está retratando Goya o qué es lo que representan estos pintores. ¿Qué representa la escoba? Un falo. Claro. Entonces es, claro. Pues, sí serás muy bruja y todo, pero en mí te sientas, ¿no? O sea, al final vuelves a tu función de mujer, que es tener hijos y reproducción. Sí, cuando... sí. Le quitan el poder. Le quitan el poder, ¿no? Con todos estos artilugios que simbólicamente van metiendo, y entonces ya nos imaginamos que la bruja es este ser encapuchado. Así es. Y hablando un poquito del poder, tengo entendido que tienes una canción que habla claro algo que sí. del tema. Vamos a escuchar una canción que se llama Built to Fall, de Trivium. Muy y bien. sí, habla un poquito más de esta sociedad que busca, que buscó, que sigue buscando y que seguirá desvirtuada. Bueno, que seguirá desvirtuando a estas mujeres medicinas, ¿no? Muy bien. Escuchémosla, por favor, vamos. Iberradio. One more time. You are a cancer spreading its wings so selfishly unaware to the things your existence is doing to my well-being. Feel like leaking. You start as a fin to a crack in the skin. You become an ulcer for me. If I had known all that, you could hasten what I do to you. I don't want to hate you, but how could I not? You kill off so much I held dear in my heart. Take away every single thing, and that's each and every day. I will bury you once and for all. You're a monster. You're beautiful. You're beautiful. It's getting harder and harder to breathe. Choking on the same air as a walking disease. You are the thing that's killing me from the inside out. Let me be. I don't want to hate you, but you kill off everything in my heart. Take away every single thing that affects each and every day. I will bury you once and for all. You're a monster. You're beautiful. You got your war against my head. Push that button, make it end. You got your war against my head. You got your
Vive Radio. Ahora, Wicca Radio México, todos los jueves a las 2 de la tarde. Tu programa de magia, hechicería, esoterismo, tradiciones ancestrales, todo eso y mucho más. Todos los jueves a las 2 de la tarde. No te la pierdas por viveradio.net. Vive Radio. Tan poderosa de Trivium, ¿no? De lo que, retomando el tema, sí, de lo que sí. hablábamos, de este desprestigio hacia el personaje, el arquetipo de la bruja, ¿no? Construido para caer. Construido para caer, como estas instituciones que han existido y van a seguir existiendo, que realmente están construidas para caer, porque la magia de estas mujeres, la fuerza de voluntad, el empoderamiento, la creatividad, es natural y es per se del ser humano femenino. Entonces, per se, pues van a sanar, van a curar en la época en donde estén, ¿no? Entonces... Sí, incluso la canción habla, ¿no? Mucho de enfermedad, de cómo se va uno transformando hacia ser un monstruo, ¿no? Categorizan a la persona mala como un monstruo y, bueno, nuevamente, ¿no? Las brujitas, ¿no? Son consideradas son así. Con rasgos enfermos, ¿no? Como te decía, estas tumoraciones, estos lunares excesivos, las pecas, ¿no? Si son de más, digo, en análisis del rostro, las pecas si están de cierta forma, porque todos son parámetros, nos hablarán de una llamada de atención, de atracción, de coquetería. Incluso la gente, ¿no? Se pone sus pequitas y hubo todo, hace ¿no? poco una moda de tatuarse pecas, ¿no? Sí, Entonces sí. vemos que el subconsciente está trabajando, el subconsciente sabe que eso es llamar la atención. Entonces, Claro, consciente o no, las personas lo hacen porque llama la atención. En análisis del rostro ya le ponemos medidores, factores, ya hay un sistema de análisis profesional desarrollado. De estudios científicos. Es un estudio científico sí. que lo avala, sin embargo, nosotros ya lo sabemos, ¿no? O sea, por eso, sin embargo, Coquetería. claro, es coquetería, las pecas, los lunares, ¿no? Y también depende en qué son el tema, volvemos con las brujas, no son personas que aparentemente son personajes que nos van a llamar, que son coquetos, Nos atraen. que nos atraen, pero ya analizándolos, puliéndolos un poquito más, pues descubrimos que es un personaje violento, por lo que hablábamos, ¿no? Los ojos Grandes, y con esas marcas, ¿no? San con el Pacullín, ¿no? San Pacullán, ¿no? Completamente desorbitados, blancos por todas partes, ¿no? Inclusive chuecos. Esto nos habla de que psicológicamente el sujeto ha sufrido un choque emocional que no ha podido superar, y entonces lo refleja en esta disparidad de ojos, ¿no? Ya no están desorbitados, ya no es un equilibrio, aunque también si analizamos más en profundidad con la herramienta de análisis del rostro, pues podríamos interpretar si están desorbitados hacia afuera, ¿qué significa? Si están desorbitados hacia adentro, y no solo eso, como en análisis del rostro analizamos al individuo en este tema del lado íntimo y de su lado público, entonces hasta podríamos investigar de dónde proviene ese choque, de mentalmente dónde él pudo haber visto ese choque, ya sea en una cuestión familiar o en una cuestión pública, profesional, si se desarrolla en un ámbito. Entonces, incluso acorde al físico, a la cara, dependiendo del impacto que haya recibido, que haya ese impulso, los estimulará a que el cuerpo se deformara. Claro, totalmente. De hecho, en eso que dices, en eso está basado la fisionomía, ¿no? Nos dice que es el análisis de la personalidad a través de nuestros rasgos faciales. Muy bien. Recordemos que la cara está llena de músculos. Así es. Y estos músculos están motivados, es decir, se mueven a través de una motivación emocional. Claro. Eso es lo que nos dice Carl Jung. Estamos conectados en espíritu, en emociones, y esta emoción con el físico. Claro. Entonces, volvemos, ¿no? Como tú dices, la cara efectivamente cambia porque, pues si yo recibo un estímulo de felicidad, voy a sonreír, y entonces los músculos que hacen la felicidad
pues se empiezan a desarrollar, ¿no? Sí, se empiezan a hacer las marquitas. Claro, a través de la repetición, volvemos, ¿no? Como alguien que va al gimnasio y se sube a la escaladora o toma pesas y a través de la repetición se marca el músculo. Sí, se modifica. Se modifica, claro. se marca, crece, cambia, eso se modifica, Y ¿no? ahorita hablando un poquito de músculo, platícanos un poquito acerca de la fisionomía del cuerpo, ya no la cara, sino el cuerpo de una Claro. bruja, porque tienen una peculiaridad, ¿no? Las mandan como, sí. pues no se ven sanas, empezando por ahí Totalmente, no ¿no? se ve como una persona sana. Bien, tú lo dices, ¿no? O sea, analizando el tema de rostro, los rostros no van flotando, los rostros tienen una corporalidad. Y así como vemos su rostro, de la misma manera tendrá esta corpulencia, esta Sí. corporalidad, ¿no? ¿Qué nos dice microexpresiones, ¿no? En este tema de cómo es su andar. Sí, Pues antes de... están encorvadas, ¿no? sí. Sienten el peso del mundo en sus Sí, hombros, hasta ¿no? de lado van caminando a veces, Recordemos cojeando, si no vuelan. Si no vuelan, si van flotando. Si no van en su escoba. No, porque es fácil, pues no tiene nada que ver, que todo se desprestigia. Sí. Bueno, el tema es que el puente de la nariz, volvemos otra vez, ¿no? A lo más Ajá, la característico forma, de las, ajá, de porque las así están. brujas. Las manos, todo es hacia adentro, ¿no? Así es. Sí. El puente de la nariz en estos temas médicos chinos representa la columna vertebral. Vemos, como tú decías, está encorvada la columna vertebral, está hacia Claro. adentro. Y no solo eso, si analizamos a profundidad un poco más la bruja, tiene un golpe, Sí. tiene Sí, sí. entonces Una pues está podrá- rota, sí. ¿no? Entonces veremos que su columna vertebral está rota. Hablando también y desarrollando más en el tema de la salud, los chinos, o no solo los chinos, sino la zona oriental del planeta, Sí. tienen una concepción muy diferente que tenemos aquí en Occidente de la vejez y de la enfermedad. Por ejemplo, ellos lo relacionan con no moverse. Una persona vieja es una persona que ya no se mueve. O pierde movilidad. Claro, entonces, ¿cómo vemos a una bruja? Pierde movilidad. Pierde, ya no Claro. se mueve, ya está. Entonces, ya perdió también esa energía vital, ¿no? Sí. Y ya Entonces, se ve chupada. Y si ahora vámonos todavía más allá, ¿no? Los colores. No vemos una bruja morada, no vemos una bruja naranja. ¿No? Todas las brujas son negras, ¿no? Sí, les ponen, Les sí. ponen, o colores oscuros, ¿no? Sí, Morado, ¿no? Maléfica, que es un púrpura muy oscuro. que ahorita también está en Que está muy cines, creo. Maléfica. ¿Qué vemos en Maléfica? Una zona instintiva muy desarrollada, ¿no? Ella no es que ella no es humano, ¿no? Ella es nada, no sé qué era. Maléfica. Pero otra representación nuevamente, ¿no? Ajá. Que trata de indicar que pues hay una cuestión física que no es necesariamente equilibrada. Claro, y que no está sana, ¿no? Que no se ha comunicado de una manera eficiente, ¿no? Sino todo lo contrario. Cuando vemos que el personaje no es así, ¿no? O sea, esa es la interpretación que nos quieren dar, ¿no? De que las mujeres brujas son malas, son feas, buscan la sangre nueva para verse bellas. Pero realmente estarían buscando como su empoderamiento, ¿no? Para compartir sus conocimientos o su sanación. Totalmente, de eso es de lo que hablamos precisamente. Esta transformación, de esto se trata ese programa, de analizar a esta bruja. Muy bien. Y bueno, pues continuando también, otra pregunta que me pasa mucho por la mente. Entonces, hablando de la movilidad nuevamente. Entonces, me estás diciendo que si no hay esa movilidad, si nos vamos de lado, ¿qué significa si estamos de un lado a otro? Pues es muy interesante esa cuestión y depende del lado, ¿no? Como decíamos, al individuo lo vemos de una forma transversal, pero también lo vemos de una forma, si lo viéramos, axial, ¿no? De esta forma axial. Entonces, del lado izquierdo tenemos esta zona emocional, quiere decir la zona íntima, todo lo que está relacionado con nuestros consanguíneos. Entonces, estamos hablando que la zona izquierda, donde está nuestro corazón, obviamente es el lado íntimo de la persona. Y entonces, por consiguiente, el lado derecho viene siendo la zona pública de las personas, lo que demuestran hacia los demás. Así es, lo que muestran hacia los demás o cómo ellos quieren ser vistos. Ok. Esa sería nuestra zona pública, ¿no? Entonces, por eso inclusive hablábamos de
analizar los ojos cuando una persona los tiene desorbitados. ¿Hacia ya dónde sea hacia está? adentro o hacia Ok. afuera. Entonces, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, del lado izquierdo, del lado donde está el Lado corazón, íntimo. del lado íntimo, Ajá, estará relacionado totalmente con nuestros consanguíneos. Papá, mamá, hijos, lo que sea. ¿Y qué es lo que nos puede pasar de este lado izquierdo? Pues todo, ¿no? Enfermedades, tatuajes, cicatrices, es todo está así. Cualquier tipo de marca que cualquier pudiéramos tipo de ver. marca. Ajá. Sí, porque recordemos, como decías, el rostro del individuo se construye a través de esta personalidad que va repitiendo a través del tiempo, entonces se marca como un rasgo distintivo de su personalidad, tanto en el rostro como en la corporalidad de estos personajes. Muy bien. Y bueno, entonces, si una persona camina más de un lado al otro, ya podemos también interpretarlo incluso con esta herramienta de rostro. Totalmente, ¿de dónde viene? ¿Y qué pasa si una persona, una bruja, bueno, nos dice que está así? El movimiento que hace con sus hombros hacia adentro, el hacerse nuevamente hacia adentro. Claro, por ejemplo, ahí ya nos vamos a un tema ya más especializado, ¿no? Microexpresiones, volvemos, no solo en rostro analizamos su cara, también se analiza el cuerpo. Entonces sí, si ya nos vamos, como te digo, más en esta minucia de datos, recordemos que la comunicación en el individuo siempre será del centro hacia afuera. Es decir, del corazón, volvemos, ¿no? Todo lo tenemos que relacionar con algo para pues, darle un sentido, ¿no? Entonces, esta comunicación parte del centro hacia afuera. Si los rasgos tienden a ser pequeños, si tienden a ser hacia el centro, vemos hacia adentro, pues serán introspectivos. Si ya los rasgos tienden a ser hacia afuera, unos ojos bastante separados de la cara, una boca muy grande, ¿no? Ya nos habla de lo opuesto. Del opuesto, de un ser humano que tiene esta comunicación. Esto en la cuestión física, pero también en la cuestión de microexpresiones, la corporalidad. Por ejemplo, la parte interna de los brazos, cuando estamos hablando y yo tengo mostrando los antebrazos, estoy mostrando una parte vulnerable, ¿no? Porque volvemos, esto viene desde que... ¿Te estás como abriendo? Te estás abriendo, sí, claro, te estás abriendo, estás inclusive mostrando tu zona vital, ¿no? Tu estómago. Como un animalito. Como un animalito que cuando busca, él busca protegerse y ya cuando te ganas la confianza del gatito, pues ya se avienta y le haces pancita, ¿no? Sí, claro, entonces, claro. se está descubriendo todos sus órganos, ya hay confianza. Hay confianza. Entonces, cuando hay confianza, voy a mostrar lo íntimo, entonces voy a hablar con mis palmas abiertas, voy a hablar con mis manos, voy a hablar con mi sonrisa, mis gestos serán hacia afuera. Se expanden. ¿No? Se expanden porque hay comunicación. ¿Y cómo es la corporalidad de las brujas? No, pues se hacen chiquitas, incluso esconden las manos luego, ¿no? Vienen cubiertas completamente y no se ve más que ¿no? parte de los ojos. Así es, así es. Sí. ¿Cómo son las manos, no? Como tú dices, largas. Si fuéramos en psicólogos en cuestiones de pruebas proyectivas, pues las manos largas serían falta de confianza, ¿no? Algo que tomas lo que no te pertenece. Muy bien, muy bien. Y bueno, continuando con esa corporalidad y las manos, ¿qué pasa cuando uno está escondiendo todo de una forma que no quiere ser visto, que es algo de las brujas nuevamente? ¿Por qué no quieren ser vistas de tal manera que se llegan a cubrir? ¿Tiene algún significado el cubrirse así? Pues más bien en el arquetipo creado del cual estamos hablando. Sí, del que estamos hablando. Del que estamos hablando, de las instituciones que han creado a este arquetipo, sí es la falta de confianza. Volvemos, ¿no? La comunicación se da a través de un proceso natural y porque existe confianza. Yo confío en ti, entonces me abro a platicar, ¿no? Me hablo a fluir. Si no existe tal, no me voy a comunicar contigo, ¿no? Entonces, estas cuestiones, como te decía, de cubrirse la cabeza, de esconder las manos, es falta de confianza, no confíes en ellas. O sea, todavía reforzando más el arquetipo negativo aparte de que son feas, aparte de que te van a comer, aparte de que solo buscan su sanidad a través de chuparse la sangre de los niños, todavía pues te van a robar, ¿no? Te van a hacer falta completa de confianza, no confíes. Claro. Cuando volvemos, ¿no? Este es un arquetipo equivocado. Realmente las mujeres brujas son mujeres sanadoras, son mujeres ciencias, mujeres que buscaban esta creatividad, mujeres medicina. Entonces,
con pues, conocimiento al final del día, ¿no? Totalmente. Es eso. Entonces, ya para terminar, me gustaría que nos quedáramos con ese concepto de bruja, y más que hoy es el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, las brujas en México, pues que veamos que las brujas, las mujeres no son brujas, son mujeres creadoras, mujeres medicinas, mujeres fuertes, empoderadas, en todos los tiempos que hay y que van a seguir habiendo, ¿no? Entonces, Y en todos los lugares, ¿no? en todos los lugares. Todas partes del Así planeta. es. ¿De qué depende? De que ellas se reconozcan como tal, de que tú te reconozcas como una mujer fuerte, una mujer sana, empoderada, que puedes hacer las cosas. Creadora. Creadora. Y abierta. Así Y es. bueno, también antes de cerrar, me entra una pregunta más. La barbilla. Ah, claro, bueno, pues esto se complementa muy bien con la nariz, porque si bien la nariz nos habla de avanzar, de abrir proyectos, la barbilla ya está en la zona instintiva. Entonces nos La zona habla que viene desciendo de la zona de donde termina la nariz, el palio, a la barbilla. Ok. Esta ya es nuestra zona instintiva. Entonces, si vemos, también es hacia adelante, no es proyectiva. Y larga, ¿no? Y larga, ¿no? Entonces nos representará fuerza de otro tipo. Como está en la zona instintiva, nos representará fuerza vital. Es una persona que aparte representará lo viejo, pero aunque esté vieja, no duerme, tiene mucha fuerza para salir a toda la noche a volar. No Sí, sí, duerme, sí, ¿no? es como Están todo el fuerza tiempo creando vital. en el aquelarre. El cabello de estas brujas, si es que se llega a ver, vemos pelo grueso, ¿no? No, pero te dicen Unas hasta tienes cejas. cabello de bruja, Tienes ¿no? Así es cabello de cabello bruja, así. ¿no? Así súper grueso. Entonces la vitalidad la vemos reflejada en el cabello, ¿no? Y en otras cosas, pero hablando propiamente de las brujas, en el cabello, ¿no? Sí. Entonces aparentan algo. Soy una vieja enferma, pero pues no duermo toda la noche y soy súper fuerte. Entonces, esta dualidad, ¿cómo se retrata? Y el cabello lo traen siempre suelto, y largo. Así es, y largo. Ajá. Eso en microexpresiones nos hablará de creatividad. Recordemos que la zona intelectual es de el entrecejo a donde empieza el cabello o donde alguna vez hubo, y es la zona de las ideas, la intelectualidad, que se acompaña con el mundo de las ideas, con las ideas propiamente, que son los cabellos, ¿no? Entonces dependerá el largo, cómo lo traes peinado. En el tema de las brujas, si lo tienes suelto, pues son creativas, ¿no? Pero aquí en el arquetipo, pues todo es maligno, son creativas para lo malo, ¿no? Como pasaba, ¿no? Agarraban una bruja y si se moría era mala, y si no se moría también era mala, ¿no? Entonces, Eso. pues así las situaciones. No había forma. No había forma. Entonces, Pues muy bien, espero que les haya gustado mucho. Nosotros nuevamente somos Verum, este es El Rostro de la Verdad. Yo soy Cristina Mencía. y yo soy Israel Peña. Espero nos acompañen el próximo sábado a las 11 en punto. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Vive Radio. Nabe,